Hola, ¿qué tal? El acorde de hoy es un acorde muy especial, el acorde de mi quinta. ¿Y por qué digo que el acorde de mi quinta es un acorde muy especial? Porque es el acorde del heavy metal. Por lo menos del de antes. Ahora con todas las afinaciones dropeadas y las guitarras de 7 cuerdas, de 8 cuerdas, de 9 cuerdas, se ha quedado como algo histórico y anecdótico el hecho de que el Mi quinta era el acorde en el que se basaban la mayoría de las canciones de thrash metal, por ejemplo, y muchísimas de las canciones del heavy metal. Como ya sabéis, un acorde son 3 o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. En el caso de un acorde de quinta, como ya os he dicho en alguna otra ocasión, no es puramente un acorde, porque al final es la nota tónica y su intervalo de quinta. Al ser solo 2 notas se denomina intervalo, porque un intervalo es tanto la distancia que hay entre 2 notas como 2 notas sonando juntas. Aunque he visto en alguna ocasión que mucha gente considera también estos intervalos de 2 notas sonando juntas, los considera acordes, pero bueno, yo siempre he tenido entendido que un acorde mínimo tiene que tener 3 notas. Como ya sabéis, los acordes de quinta se denominan power chords y para lo que se utilizan es para cuando estás tocando con mucha distorsión que no suene mal, porque si hay muchas notas sonando juntas normalmente eso provoca bastante sonido feo, y para suplirlo pues entonces simplificamos y nuestro acorde de quinta nos vale para sustituir cualquier acorde que utilice esa tónica y esa quinta. Por lo tanto, mayores, menores, menores séptimas, mayores novenas, novenas añadidas, etcétera, etcétera. Cualquiera que tenga la tónica y la quinta puede ser simplificado con un acorde de quinta. Y ahora que sabemos lo que es un acorde de quinta, vamos a ver 3 maneras de poner el Mi quinta. Por supuestísimo que hay más de 3, ya os lo he dicho 1000 veces, pero voy a poner las 3 más habituales, o por lo menos las 3 que más pongo yo. La primera posición es con la tónica en la sexta cuerda y es la más metalera, la más trasera, ¿vale? La podemos hacer de varias maneras según para qué. Por ejemplo, si yo quiero marcar tónica quinta octava, puedo hacerlo con dedo 1 y dedo 2. Sería última cuerda al aire, traste 2, cuerda 5, dedo 1, traste 2, cuerda 4, dedo 2. Ahí tenemos el acorde de quinta en su primera posición con tónica en sexta cuerda, ¿vale? Según nos convenga, por si queremos jugar a lo mejor haciendo dibujitos en modo frigio, pues lo que podemos hacer es sustituir dedo 2, dedo 3. Entonces, quinta cuerda con el dedo 2, cuarta cuerda con el dedo 3. Y como tengo este libre, al final este acorde es muy versátil a la hora de hacer riffs, como vemos en el mundo del heavy metal y del thrash metal mogollón. Entonces, por eso, incluso también hay un modo de hacerlo que sería haciendo una pequeña cejilla que abarcara 2 cuerdas en este segundo traste. O sea que quinta y cuarta cuerda, las 2 con el dedo 1 y nuestra sexta al aire. Como veis es exactamente el mismo acorde, lo que pasa que ahora sí que tenemos el resto de los dedos libres para dibujar, para poder hacer riffs. Habréis visto 12.000 veces en temas de Metallica en temas de AC/DC, en temas de Us. Y luego ya si nos vamos, por ejemplo, a los Iron Maiden, ellos lo utilizan muchísimo aquí, con la tónica en la quinta cuerda. Por lo tanto, segunda posición, quinta cuerda, séptimo traste, que es nuestro Mi, y luego hacemos la quinta en la cuarta cuerda, noveno, y la octava en la tercera cuerda, noveno también. Podemos aprovechar el Mi al aire para hacer aún más énfasis en el acorde. Es un acorde que nos permite mucho juego, por eso es en el que se basan tantísimas canciones, ¿vale? Y la última quinta que vamos a ver es con la tónica en la cuarta cuerda. También lo habréis visto alguna que otra vez este acorde. Y sería sencillamente, hacemos nuestro Mi en cuarta cuerda, que es segundo traste, y luego hacemos nuestra quinta en la tercera cuerda, traste 4, y nuestra octava en la segunda cuerda, traste 5. Si queremos, aprovechamos ese Mi al aire también, o incluso el Mi de la sexta cuerda al aire,
El dedo que se nos ha quedado libre incluso nos permite tapar la quinta cuerda para que no suene y podemos tocarlas todas las demás. Vamos, esto como idea. Al final, ¿por qué vale? Porque esto es un mi y esto también es un mi. Y aquí lo tenéis. Acorde de mi quinta, el acorde del metal. Vale, sed buenos.